responde a mensajes. Nuestro hermano Juan Ramón desde Zaragoza también. Así que damos toda la gloria al Señor. Amén, hermanos. Bien, vamos a ir al libro del Apocalipsis, por favor. Y como bien saben ustedes, este libro, y me alegra mucho de ver a estos hermanos que no nos conocíamos personalmente, ¿verdad? Los hermanos que vienen desde tan lejos. Usted me conocía a mí personalmente. Bueno, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Después nos saludamos, no sé si con el codo, con la rodilla, con la cabeza, no sé cómo, pero ya veremos la forma, ¿eh? El libro del Apocalipsis, como yo vengo diciendo hace 40 años, no es un libro que se escribió para asustar a nadie. El libro del Apocalipsis se escribió para ayudar, para orientar, para instruir a los creyentes, para que supieran lo que va a pasar en los últimos tiempos, pero sobre todo, lo que algunos se olvidan, que el libro del Apocalipsis, el protagonista no es el anticristo. El protagonista del libro del Apocalipsis no es el falso profeta. El protagonista, el personaje central, clave y fundamental del libro del Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Él es el protagonista, de Él es del que más se habla. Y cuando uno lee ese libro extraordinario, escrito con un lenguaje diferente a cualquier otro libro de la Biblia, uno encuentra que en ese libro del Apocalipsis aparece el Señor Jesucristo como en ninguna otra parte de la Biblia. Los títulos que recibe el Señor en ese libro no aparecen en ninguna parte. Hay 7 iglesias que van a ser las que van a recibir esta información. Esta información la recibió un anciano llamado Juan, que era pariente cercano del Señor Jesucristo, en una isla pequeña donde los romanos mandaban a la gente para que se muriera de hambre o de frío o de sed. Cuenta la historia extrabíblica que a Juan intentaron matarlo en más de una ocasión. Ya todos los discípulos habían muerto y él fue el último que quedó con vida. Y como veían que no había forma de matar a este hombre, entonces lo que hace el Imperio Romano es que lo manda a la isla de Patmos para que se muera allí y nunca más se vuelva a saber nada de él. Pero en aquel lugar de soledad, él no estaba solo, sino que el Señor Jesucristo se le presenta en el capítulo 1 y le da unas revelaciones y le da unas visiones espectaculares que hasta el día de hoy nos dejan a todos con la boca abierta. Se ha dicho muchas cosas del Apocalipsis y no todo lo que se ha escrito sobre este libro es así, porque muchas personas piensan que este libro ya se cumplió todo, que no tiene nada que ver con nosotros los cristianos del siglo XXI, que este libro del Apocalipsis, que se le escribió a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo que hoy en día sería el país de Turquía, relata las persecuciones durante los primeros 300 y pico de años de la era cristiana y que ya todo se cumplió, que ya no tiene nada que ver con los cristianos de otros tiempos, de otros siglos, pero no es verdad. El libro del Apocalipsis hay partes que se cumplieron, ¿vale? Pero la mayor parte del libro del Apocalipsis está por cumplir. Son profecías para los últimos tiempos que ni siquiera Juan vio durante su época. Y en el capítulo 1 hay una bienaventuranza extraordinaria que dice que los que leen este libro, Apocalipsis 1:3, son personas bienaventuradas. La palabra bienaventurado en hebreo es la palabra ashrei. Y de ahí viene la palabra ashir, que significa rico, ¿vale? Una persona rica es una persona bienaventurada, una persona dichosa, porque la riqueza del ser humano no depende de lo que tiene, sino de lo que es, de lo que tiene en el Señor Jesucristo, de su identidad en el Señor. Y la Biblia dice que el que lee este libro, ahí lo tienen, los que oyen las palabras de la profecía de este libro y guardan las cosas en ella escritas, son personas bienaventuradas, porque el tiempo está cerca. Si Juan dijo en el siglo I que el tiempo está cerca, imagínense nosotros hoy en día, en pleno siglo XXI. Nosotros estamos más cerca del cumplimiento del libro del Apocalipsis que ninguna otra generación de cristianos que nos han precedido en el pasado. El libro del Apocalipsis comienza de esta manera y aparecen 7 nombres de 7 iglesias que se las voy a leer en el versículo 8. Dice: yo soy el alfa y la omega. Esto está traducido del griego. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, la omega es la última, en hebreo sería la alef y la tav, ¿vale? Yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es
el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La palabra Todopoderoso viene de un nombre que es Shaddai, que realmente más que todopoderoso es el que no necesita de nada ni de nadie, el todo suficiente, el que no necesita de nada, de ninguna persona, de ningún elemento, de ninguna circunstancia para ser Dios. Nosotros sin Dios no somos nada, amén, pero Dios sin nosotros, ¿qué es? Dios. Nosotros a Él lo necesitamos, Él a nosotros para nada. Por misericordia y por gracia, Él se digna, nos da el honor de ser utilizados por Él, pero Él sin nosotros podría vivir perfectamente. Pero pasa que la esencia de Dios es el amor y Él ha querido compartir su esencia, su amor con nosotros. Y yo doy gloria a Dios por ser así. Bueno, pues dice la Biblia que Juan, versículo 9, nuestro hermano, copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, él estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él está allí condenado al destierro, a la muerte segura, y entonces dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él no está quejándose, él está con una buena actitud. Yo siempre he dicho, y ustedes me han escuchado decirlo, que la actitud es lo que marca la diferencia. Usted puede estar en un culto, pero depende de la actitud que tenga, va a ser más bendecido o menos bendecido o nada bendecido. Usted puede ir a un campamento de jóvenes, a un retiro, a una conferencia, o lo que sea, y depende de la actitud con la que usted esté, la actitud con la que usted vaya, el Señor le va a tratar de una manera u otra. Y eso pasa en todo en la vida. No es lo mismo ir a trabajar de mal humor, echando pestes por la boca y quejándose de todo, que ir con una buena actitud. La actitud es lo que muchas veces abre o cierra la bendición de Dios. Es lo que permite que el Señor te sorprenda y te hable de una forma especial o pase por encima de ti y tú ni te has enterado que estaba el Señor en aquel lugar. Él estaba en el Espíritu, él no estaba, ya digo, quejándose, lamentándose. Estamos hablando de un viejito de 100 años, Estamos hablando de un muchacho en plena flor de la vida. Estamos hablando de una persona que ya está en la recta final de su vida, 100 años, desterrado, sin pastor, sin iglesia, sin WhatsApp, sin internet, sin hermanos, sin nada, solo. Pero él estaba en el Espíritu. Qué ejemplo tan grande para todos y para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que a veces nos quejamos sin ningún motivo. Él estaba en el Espíritu y entonces de repente oye una gran voz como de trompeta y ahí le dice el Señor: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, versículo 11, ¿verdad? Y le dice el Señor, le da un encargo, una responsabilidad tremenda que la cumplió perfectamente. Y es que tenía que escribir todo lo que iba a ver, todo lo que iba a recibir, y lo tenía que mandar a 7 iglesias. Y ahí están el nombre de las 7. Vamos a leerlo juntos. La primera es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Otra vez, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. ¿No había otras iglesias en aquel tiempo? Claro que sí, por supuesto. La de Corinto, la de Tesalónica, la de Roma, la de Jerusalén. Había cientos, tal vez miles de iglesias. Pero el Señor decidió escoger a esas 7 para que recibieran la revelación, las enseñanzas, las visiones que había recibido Juan durante su estancia en la isla de Patmos. Juan no murió en esa isla. Se cuenta que Juan logró salir y probablemente murió en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, donde Pablo había fundado una iglesia que había pastoreado durante 2 años de su vida. Hay una opinión que dicen que la iglesia de Éfeso era como la iglesia madre. Y de ahí salieron porque la distancia entre una y otra iglesia, entre una y otra ciudad de las que hemos leído ahí, es muy cerca, relativamente están cerca una de la otra, ¿verdad? Y se cree que la iglesia de Éfeso creció tanto, produjo tantos obreros, tanta gente preparada que salieron a otras ciudades, como esas que veis ahí, y fundaron iglesias. Pero digamos que la iglesia principal, la iglesia madre, fue la iglesia de Éfeso. Y de ahí fueron predicadores, hermanos, matrimonios, a servir al Señor a otras poblaciones. Ahora bien, en cierto sentido, lo que esas iglesias reciben, alguien ha dicho que se puede parecer a cómo iba a transcurrir la historia de la iglesia a través de los tiempos. No es exactamente así, pero si partiéramos la historia de la iglesia en estos últimos 2000 años en 7 trozos, veríamos que la iglesia de Éfeso se parece mucho a la primera iglesia,
a la iglesia que llega hasta finales del siglo I. Y así sucesivamente vamos viendo que las características de cada una de esas iglesias se parecen mucho a las etapas, a las circunstancias, a los problemas, a los altos y bajos que ha experimentado la iglesia en estos 2000 años. Y si eso es así, si nos agarramos a esa opinión, podríamos decir que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál era la característica de la última iglesia que se menciona en esa lista? Pues miren, era una iglesia rica, una iglesia próspera, una iglesia ya bien consolidada, pero una iglesia que se había enfriado en cuanto a su relación con el Señor, una iglesia que había perdido la presencia del Señor. De ahí viene el famoso versículo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sin embargo, la iglesia decía: nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Es decir, si los cristianos del siglo I entraran hoy a esta iglesia, se quedarían con la boca abierta. Porque los cristianos del siglo I no tenían templos, no tenían un local fijo, ni sillas tan cómodas y bonitas como las que tenemos nosotros hoy en día, sino que se reunían en cualquier parte, en una playa, en una cueva, en una casa, al aire libre, en una plaza, donde fuera. Porque a veces podían reunirse 3 o 4 semanas seguidas y a la quinta semana los perseguían o mataban a la mitad de la iglesia y tenían que salir corriendo. Eso de construir templos, eso de construir catedrales, eso de construir edificios para reunirse los cristianos, eso no fue así tan fácil durante los primeros siglos de la iglesia, sino que las persecuciones impedían que los cristianos echaran raíces. No es como nosotros que decimos: bueno, yo ya estoy en esta iglesia, llevo no sé cuántos años, llevo desde el principio, llevo 4 o 5 años o lo que sea, y yo ya me he radicado en esta ciudad y esta es mi iglesia. Bueno, en aquellos tiempos no se vivían así. Los cristianos no vivían porque no podían vivir así. En cualquier momento les masacraban, en cualquier momento les mataban, en cualquier momento mataban al pastor, a los líderes de la iglesia, y tenían que salir corriendo a la ciudad de al lado o sabe Dios, a otro país o a otro continente. Y por eso era muy difícil que los cristianos echaran raíces durante casi 300 y pico de años en un lugar, porque era muy difícil vivir como cristiano en aquellos tiempos. Sin embargo, eran iglesias que crecían. Eran iglesias que el Señor utilizaba poderosamente, porque eran iglesias que estaban bajo la influencia de los apóstoles que habían conocido personalmente al Señor Jesucristo. Y no me digan a mí que no tenía que ser una maravilla escuchar, por ejemplo, predicar a Pedro. Porque Pedro podría contar cosas que no están ni en la Biblia. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a un culto donde está predicando Pedro, le podríamos preguntar: oye Pedro, una pregunta, ven para acá. ¿Cómo era el Señor Jesucristo físicamente? ¿Era alto? ¿Era bajito? ¿De qué color tenía los ojos? ¿Cómo era el Señor? Él te lo podía decir, porque él vivió con él. Yo no te lo puedo decir porque yo no lo he visto. Pero ellos te podían contar cosas de la vida íntima del Señor Jesucristo que nosotros no conocemos, porque no están ni en la Biblia escritas. Tenía que ser una maravilla el llegar un día a un culto y decir: hoy vamos a tener un predicador invitado. Viene el apóstol Juan. Madre mía. Tenía que ser algo espectacular. Oye, escúchame una cosa: y cuando tú te recostaste sobre el pecho del Señor Jesucristo, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste cuando estabas al pie de la cruz con su madre, con María Magdalena y con otras mujeres, viéndolo al Señor agonizar? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cómo hacía aquellos milagros? Explícame, ¿cómo fue lo de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que con poquitos panes y peces comieron multitudes? Dime, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cómo hacía cuando le hablaba a los endemoniados, a los ciegos, a los paralíticos? Oye, explícame, tú estabas el día del Sermón del Monte, ¿verdad? Cuando dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y tú estabas allí, ¿cómo fue? Había mucha gente. ¿Tú dónde estabas parado? ¿Qué se te quedó a ti de aquel mensaje? Y tú estabas el día de la tormenta en el mar de Galilea. ¿Y tú qué sentiste? ¿Cómo te sentiste cuando viste que uno de tus amigos, uno de tus discípulos del Señor, sale de la barca y se echa a caminar por encima del agua? ¿Tú cómo te sentiste? Oye, ¿y tú por qué no saliste? Porque si Pedro salió, ¿por qué no te animaste tú a salir también detrás de él? Y Santiago dice: oye, vámonos, que este camina por encima de las aguas, vámonos todos. Sí, ellos podían contar cosas realmente increíbles, tremendas, pero eso no significa
de que no hubieran problemas en las congregaciones, porque no ha habido nunca ni habrá jamás una iglesia perfecta. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué esta iglesia no puede ser nunca, esta iglesia, Vida Nueva, saben por qué nunca seremos una iglesia perfecta? ¿Saben por qué? Se lo voy a decir. Porque estamos tú y yo. Si no estuviéramos tú y yo, a lo mejor sería perfecta, pero por el mero hecho de estar tú y yo, ya no puede ser perfecta. Pero gracias al Señor, que a pesar de los problemas, a pesar de la imperfección de la amada iglesia del Señor Jesucristo, el Señor la cuida, la proteja y la bendice cada día. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tendría muchas cosas que decir en contra de nosotros como cristianos, por cosas que hacemos, por cosas que tocamos, por cosas que miramos, por cosas que pensamos, pero el Señor es tan bueno que dice que Él sustenta y cuida a la iglesia como el varón cuida de su esposa. Ahora, cuando uno estudia estas iglesias, uno se da cuenta de que las cosas que le ocurrieron a ellos en el primer siglo de la era cristiana, a cualquier congregación le puede afectar en cualquier momento. Vamos a leer, por ejemplo, el primer mensaje que el Señor le manda a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, por favor. Cuando se dice, escríbele al ángel, la palabra ángel es el enviado. Es decir, al pastor, al responsable, a la persona que lleva el peso, la carga, la responsabilidad de dicha congregación. Dice, escríbele al ángel. Ahora, yo quiero recordarles que cuando Pablo dejó de pastorear la iglesia de Éfeso, dejó a alguien al frente. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esa persona que ocupó el lugar de Pablo antes que era pastor? Timoteo. Yo no sé si Timoteo todavía estaba al frente de esta iglesia o ya había habido varios pastores después de Timoteo. Lo que está bien claro es que el mensaje va dirigido al liderazgo, al pastor de la iglesia, y el mensaje es muy claro. Se presenta al Señor como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, los 7 menorás, los 7 candeleros que son las iglesias. Las estrellas en su mano dice que son los pastores, los siervos de Dios. Versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ahora, antes de pasar al siguiente versículo, reflexiones sobre lo que acabamos de leer. Yo conozco tus obras. Es decir, todo lo que una iglesia, todo lo que tú haces para el Señor lo conoce y el Señor sabe que tú lo has hecho para Él. Pero cuidado, también sabe lo que estás haciendo que no es para Él. Esto es como la moneda que tiene 2 caras, ¿verdad? Yo conozco tus obras, ustedes han trabajado, han tenido una paciencia tremenda. Fíjate que dice que no podían soportar a los malos. Y habían llegado a un punto en el que habían desarrollado un discernimiento espiritual de tal envergadura, de tal calibre, que cuando venía un supuesto apóstol, ellos lo examinaban, ellos lo probaban, ellos le hacían el examen correspondiente y dice que habían hallado a muchos falsos apóstoles ya en el siglo I que se querían introducir en las iglesias para vivir del cuento. Y esa iglesia tenía esa característica buenísima. Pero hay más. Versículo 3 dice que habían sufrido, habían tenido paciencia. Otra vez menciona la paciencia por 2 veces. Habían trabajado arduamente por amor del nombre del Señor y no habían desmayado. Si el mensaje a la iglesia de Éfeso terminara ahí, diríamos, oye, a mí me gustaría ser miembro de esa iglesia. ¿Sí o no? Es una iglesia estupenda, una iglesia casi rayando la perfección. Pero es que en la Biblia hay algo muy interesante. El otro día alguien me lo preguntaba por internet y me decía, ¿por qué la Biblia cuenta las cosas malas, los pecados que hicieron ciertos y determinados personajes? ¿Por qué no omite eso? ¿Por qué tenemos que saber que David pecó? ¿Por qué tenemos que saber que Sansón pecó? ¿Por qué tenemos que saber ciertas y determinadas cosas de personajes bíblicos? ¿Por qué lo cuenta? Porque la Biblia no quiere que tengamos un concepto distorsionado de la realidad de aquellos hombres y mujeres. Para que no nos hagamos una idea irreal de esos personajes que eran exactamente iguales que nosotros. Santiago se atreve a decir nada más y nada menos que de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y él, cuando dice nuestra, también se mete él. Si no eran supermanes, no eran superhombres.
Eran personas con sus limitaciones, con sus defectos, con sus debilidades, pero amigo, cuando se ponían a trabajar para el Señor, cuando la unción del Señor estaba sobre sus vidas, amigo, cuidado. Y la Biblia podía haber dicho, bueno, esto es lo bonito de la iglesia de Éfeso, no hablemos nada negativo. No, porque si leyéramos solamente cosas bonitas y cosas preciosas de la iglesia de Éfeso, diríamos, Señor, nosotros nos sentimos mal porque nunca vamos a poder llegar a ese nivel de perfección. Nunca vamos a poder llegar a ese nivel de santidad que ellos tuvieron. Pero cuidado, la Biblia dice, pero tengo contra ti. Eso es lo que Dios tenía en contra. Ya te he alabado, ya te he reconocido lo bueno que has hecho. Ya te he dicho públicamente, todos los cristianos de toda la historia de la cristiandad van a saber lo bueno que había en la iglesia de Éfeso. Pero cuidado, también lo malo. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, yo he escuchado, perdón la expresión, tantas tonterías sobre este versículo. Incluso he escuchado a personas que desde el púlpito dicen, bueno, hermano, mire, vamos a ver, esto es como el noviazgo y el matrimonio. Usted cuando estaba de novio parecía que estaba atontado, parecía que estaba drogado. Así como los ojos te daban vueltas y no sé qué, pero luego después te casas. Eso es como nosotros, ¿ves? Al principio te enamoras del Señor, el Señor es una maravilla, su palabra, los cultos, la iglesia, los hermanos, pero luego pasa un tiempo y ya como, y yo digo, ¿pero qué está diciendo este? Eso es así la realidad. Es decir, yo tuve unos años de luna de miel con el Señor y luego los demás años aburridos, monótonos. Eso no es verdad. Eso no es verdad ni en el Señor, ni en el matrimonio, ni en nada. Tu vida va a ser lo que tú quieras que sea. No le eches la culpa al tiempo. Porque hay matrimonios que llevan un año y se llevan como el perro y el gato. Y hay matrimonios que llevan 50 años y están más enamorados que nunca. Entonces no tiene nada que ver con el tiempo, ni con el noviazgo, ni con el matrimonio. La misma palabra, fíjate, si tú la lees detenidamente, te dice el significado de la palabra. Has dejado tu primer amor. Te está hablando de un orden, te está hablando, digamos, de una serie de prioridades. Yo no sé qué fue lo que ocupó el amor hacia el Señor. Si fue el trabajo, si fueron las cosas materiales, porque la Biblia no lo dice, pero lo que sí está diciendo el Señor es que el problema de la iglesia es que ya no era el Señor lo primero en la vida de esa comunidad. Ya no era lo primero y más importante el Señor. Y hoy tenemos que preguntarnos nosotros, y hoy por hoy, ¿qué es lo primero en nuestra vida? Si algunos pensaban que lo primero era el trabajo, se equivocaron. Porque algunos lo han perdido. Si algunos pensaban que lo importante era el patrimonio, como se me ocurrió a mí un día decir en internet, ¿y de qué te sirve todo lo que tienes? ¿De qué te sirven los coches que tienes? Y no se me ocurre otra cosa que dar 2 nombres de 2 coches. Y resulta que me estaba escuchando una persona a miles de kilómetros de aquí que tenía justamente esos 2 coches con esa misma marca. ¿De qué nos ha servido? Coches, casas, aviones, yates, todos los que tenemos todo eso, ¿verdad? ¿De qué nos ha servido en este tiempo de cuarentena? Si no podíamos salir de aquí a la esquina, sino con el chucho, con el perro y dando gracias a Dios de que pudiéramos salir a coger un poquito de aire. ¿Se dan cuenta cómo una de las lecciones que el Señor nos ha demostrado que a veces lo más importante no es tener? No hemos aprendido en este tiempo, mis queridos hermanos, que teniendo salud y algo para echarnos a la boca y un techo donde cubrirnos y una cama donde dormir, ya podíamos decir gloria a Dios. Yo lo he aprendido más claro que nunca y espero que ustedes también lo hayan aprendido. ¿Y qué es lo que nos ha sustentado en estos días? El coche, ¿para qué? Si no lo podías utilizar. Yo tuve que comprar una batería a mi coche porque se echó a perder por falta de uso. ¿Cuántas grúas han pasado por la puerta de la iglesia y por la ciudad llevándose coches? Bueno, ¿por qué? Porque por falta de uso se han averiado y le ha habido que cambiar las baterías a montones de coches. Pero sin embargo, ¿cuántas gracias le dábamos a Dios cada vez que comíamos en esta cuarentena? Y algunos me han dicho, he engordado un poco en este tiempo. Y yo le digo, se te nota. Damos gracias a Dios, hemos comido. Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido y con eso éramos los más felices del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Los más felices del mundo. Y encima en nuestras casas sin movernos, por lo menos ustedes,
Prendíamos ahí la televisión o el ordenador o la tablet y encima nos predicaban sentados en el sofá de nuestra casa. Que yo imagino que ustedes delante de la televisión se vestirían bien, no estarían ahí con pantuflas ni con los pies encima de la mesa, porque ya sería el colmo. Pero bueno, no quiero entrar en detalle. El pastor a la carta. El pastor a la carta. El culto a la carta. Y encima, si no me gusta, apago y me voy. ¿Qué te parece? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero toda cosa mala que hacemos como iglesia, toda cosa mala que hagamos a lo largo de la vida, siempre el Señor nos mostrará la forma de corregir el rumbo. No es como el diablo, que haces una cosa mala y te machaca y no te da una salida ni una esperanza, porque como él es un ser amargado, porque no hay persona, no hay ser más amargada y más frustrada en la vida que el diablo, porque todo le sale mal, ¿sí o no? Todo le sale mal. Mira, el primer ataque del diablo contra la raza humana fue desconectar al hombre de Dios, hacerles caer en pecado. Y los dos cayeron, el uno y el otro, el hombre y la mujer, Adán y Eva. Y él pensaba que ya el hombre no iba a poder nunca más a tener comunión con su creador. Pues le salió el tiro por la culata, mi hermano, porque el Señor le dijo, bueno, las cosas han cambiado, ahora ya no pueden vivir más tiempo en el jardín del Edén, pero todavía podemos relacionarnos, todavía podemos tener comunión. Va a ser diferente a través de animales, pero la comunión nada ni nadie la va a poder cortar. Y el diablo se llevó las manos a la cabeza como diciendo, no he conseguido mi objetivo. Es que nunca le ha salido bien nada de lo que el diablo ha hecho. Y mucho menos cuando ataca a un hijo de Dios o a una iglesia o a una familia cristiana. Porque la Biblia dice que el Señor va a proteger a la iglesia y ni siquiera todo el infierno entero podrá jamás neutralizar y destruir a la iglesia. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, mira, ustedes han hecho cosas muy bonitas, cosas muy buenas, y eso lo va a saber todo el mundo. También han hecho cosas malas, pero no tienen por qué sentirse mal, porque ahí le dice el Señor en el verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Fíjate que considera el Señor el sustituir el lugar del Señor por otra persona o cosa como una caída. No como algo sin importancia, no, habéis caído. Recuerden de dónde han caído, arrepiéntanse, porque mira, si tú recuerdas de dónde has caído, pero no te arrepientes, ¿de qué te sirve? Ah, sí, es verdad, yo hice aquello malo, tienes razón, pero sigues igual. No, ya sabes lo que es, te diste cuenta, ya has vuelto en sí. Ok, ¿ahora qué vas a hacer? Arrepiéntete. Y vuelve otra vez al origen, vuelve otra vez a las primeras obras. Porque si no lo haces, vendré pronto a ti, quitaré tu luz, tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Es decir, aquí hay algo que depende de la reacción de la persona que recibe el mensaje. Si yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer para corregir el rumbo, yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer para que no se apague la luz que ustedes como iglesia, como comunidad estáis proyectando al mundo. Pero si las cosas no cambian, si no hay un arrepentimiento, si no hay un cambio, la luz que ustedes han proyectado durante muchos años se va a apagar. Y no la va a apagar ni el diablo ni el imperio romano, la voy a apagar yo. Porque no voy a permitir que una iglesia haga lo que le da la gana, porque la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de las ovejas, la iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Y la pura realidad es que lamentablemente la iglesia de Éfeso no se arrepintió. Esa es la realidad. Pero mira, la iglesia de Éfeso llegó a tener casi 300,000 personas en su membresía. La iglesia de Éfeso puso a temblar nada más y nada menos que a la diosa Diana de los Efesios, o Artemisa, que por poco tienen que cerrar el templo. Empezó con un pequeño grupo de 12 personas y se convertían miles y miles y miles de personas, gente que había practicado la hechicería, la brujería. Dice que quemaban, le prendían fuego a todas las cosas que habían utilizado durante años. Un despertar espiritual en la ciudad de Éfeso espectacular. Allí dice el apóstol Pablo que peleó contra fieras. Seguramente lo cogieron, va a decir, bueno, vamos a matar a este y acabamos con la iglesia. Lo lanzaron a un circo romano y dice que peleó contra fieras. Por eso él dice, si la resurrección no existe, si no vamos a resucitar, entonces ¿para qué peleé yo contra las fieras en el circo romano en Éfeso? Me podía haber retractado de mi fe. Y como vieron que no pudieron acabar con su vida, lo que hicieron fue que lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y lo dieron por muerto. Y lo dejaron muerto.
fuera de la ciudad. Y se marcharon. Y entonces los hermanos vienen y rodean a Pablo y milagrosamente Pablo se levanta y yo creo que el Señor lo resucitó. Y probablemente en ese momento fue cuando él dice que subió al tercer cielo y el Señor le enseñó cosas que no le permitió después escribir en la Biblia. Si los milagros que Dios hizo en esa ciudad, el respaldo del Señor en Éfeso fue espectacular. Pero mira cómo están. Ya el Señor no es lo primero en sus vidas. Yo no sé lo que ha pasado, pero ya no tienen aquel ferviente amor que tenían por el Señor. Y esta es una advertencia, hermanos. Esta es una advertencia para nosotros hoy en día, porque es tan fácil enredarse en los negocios de la vida. ¿No se imaginan ustedes la cantidad de llamadas y de correos y de propuestas que nos están haciendo ahora últimamente? Negocios, aumente los ingresos de la página web y no sé qué, y permítanos poner nuestra publicidad y le damos comisión. Es que el diablo es tan sutil y dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando salgamos de este culto en esta tarde, el diablo va a seguir haciendo su trabajo, porque para eso es diablo. Y va a seguir como león rugiente buscando el momento, el lugar y la ocasión para destruir tu vida. Y como él sabe cuáles son tus debilidades y las mías, ¿sí o no? Porque durante muchos años le servimos y durante muchos años fuimos hijos del diablo cuando no éramos hijos del Señor. Como él sabe perfectamente cuáles son nuestros puntos débiles, pues él va a intentar crear el momento y la ocasión para hacernos otra vez volver a las andadas. Pero también hay una promesa del Señor que dice, pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que orar y doblar la guardia porque el diablo es tan sutil. Y ahora algunos de ustedes, fíjense lo que le estoy diciendo, algunos de ustedes en este tiempo de crisis, en este tiempo de paro y de tanta necesidad, van a recibir ofertas muy atractivas. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Porque el diablo muchas veces juega con la necesidad de la persona y sobre todo con la necesidad económica. Y vendrán ofertas, pero tienes que ser sabio y prudente y poner todo en la balanza y en la presencia del Señor para saber si esa oferta que te están presentando viene de parte de Dios o sabe Dios de parte de quién viene. Porque no toda puerta que se abre en esta vida te la abre el Señor. El otro también se encarga a veces de abrirte alguna puerta para engañarte y al final te das cuenta, a lo mejor demasiado tarde, de que aceptaste algo que no era 100% de parte del Señor. Porque el diablo sabe perfectamente que a muchos de ustedes o a muchos de los cristianos el tema económico todavía les domina. Y porque saben perfectamente que cuando hay una necesidad, la gente como que pierde esa tranquilidad y pierde esa paz, pero Dios nos ha enseñado algo en este tiempo. Y es que lo poco, con la bendición de Dios, alcanza de una forma que no te puedes ni imaginar. ¿Cuántos dicen amén? Y en este tiempo de cuarentena yo he estado pensando en aquel niño que ni siquiera sabemos cómo se llamaba. Aquel pobre muchachito que le quitaron su comidita, la comida, la merienda que le había preparado la madre para ese día, porque él quería ir a ver al maestro, a escuchar al Señor. Y de repente hay una necesidad tremenda, están en pleno desierto, no hay recursos económicos, no hay nada. Y entonces un discípulo dice, ay, yo me doy cuenta que por ahí hay un niño que estaba diciendo que tenía algo de comer, nada, unos poquitos panes y peces, pero bueno, por otra parte, ¿qué es esto para tanta necesidad? Y el Señor dijo, tráiganlo, tráiganlo. Porque a veces no le damos importancia a las pequeñas cosas. Y dice la Biblia que las pequeñas zorras pueden hacer mucho daño y destruir plantaciones enteras. Entonces dijo el Señor, tráiganlo porque les voy a enseñar una lección. Aquel niño con aquel recurso tan insignificante, el Señor lo toma en sus manos. Da gracias al Padre, lo bendice y comenzó un milagro de reproducción, algo impresionante, que hasta el día de hoy todavía nos preguntamos cómo se pudo producir aquel milagro. Que al final, hasta yo creo que el Señor le dijo, toma, te quitamos la merienda, te damos una cesta entera llena de comida para que te la lleves para tu casa y le des de comer a toda tu familia. Lo poco con la bendición de Dios es más que suficiente, pero lo mucho sin la bendición de Dios a veces no te llega ni para terminar la semana. Porque Proverbios dice que más vale bocado seco y en paz con la bendición de Dios
que casa llena de provisión donde no está la bendición de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y en este tiempo el Señor nos ha enseñado que con el pan nuestro de cada día tenemos que decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Yo no veo que ninguno en la congregación se ha muerto de hambre. ¿Han visto algún hermano que ha muerto de hambre en este tiempo? Sí, al contrario, mijos. Hay algunos que ya tienen que tomarse en serio, ya, en fin. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vamos a estar hablando en las próximas semanas sobre estas iglesias, porque son mensajes de advertencia. Pero quiero terminar diciéndoles algo. A esta iglesia, el Señor le dice al final del pasaje, en el versículo 7, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Hoy, más que nunca, yo creo que el Señor le está hablando a la iglesia más que nunca. Porque en estos tiempos donde ha habido tantas cosas extrañas, donde han ocurrido cosas que no habían ocurrido jamás en toda la historia de la humanidad, en estos tiempos el Señor no ha parado y no ha parado todavía hasta el día de hoy de hablar, de transmitir y de enseñarnos cosas a nosotros. Así que esa es la palabra que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso y a nosotros. Oigan lo que yo le estoy diciendo a la iglesia. Y termina diciendo el Señor, al que venciere, le daré a comer, miren por dónde, mira lo que sale ahí ahora, el árbol de la vida. No sabíamos nada de este árbol desde el libro del Génesis. Y ahora vuelve otra vez a aparecer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué no atrajo este árbol que produce vida eterna la atención de Adán y de Eva? ¿Por qué no se acercaron y comieron de este árbol? Lo podían haber hecho. No estaba prohibido comer del árbol de la vida. No quisieron, prefirieron el otro. Y las consecuencias a corto y a largo plazo fueron catastróficas. Pero el Señor dice, ese árbol que nadie lo ha probado, ese árbol que es un tipo de la comunión que una persona puede llegar a tener con el autor de la vida, que es el Señor Jesucristo, todavía está virgen, sin probar. Así que al que venciere, yo le daré que coma de ese árbol. Ahora, termino. ¿Esa promesa solamente era para esa iglesia? Yo estoy plenamente convencido de que todas y cada una de las promesas que el Señor les promete a los que venzan, a los que se mantengan fieles al Señor, son para cada uno de nosotros. Así que de ese árbol, si Dios lo permite, comeremos cuando estemos todos en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cierra tus ojos en esta noche y dale gracias a Dios, porque hasta aquí podemos decir, Dios nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha sido fiel. Y queremos darle gracias al Señor juntos en este momento, porque su mano nos ha protegido. Él ha suplido las necesidades de nuestras vidas, de la obra. Y solamente tenemos gratitud en nuestros corazones. Y Señor, te pedimos que nunca nos pase a nosotros lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, que perdió su primer amor. Queremos que tú seas siempre nuestro primer amor, lo más importante en nuestra vida, la meta, el objetivo, la prioridad, que sea siempre tú, Señor. Y que nada ni nadie te desplace, sino que tú siempre seas lo más importante en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra congregación, y que nunca nada ni nadie te desplace, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos, en esta noche. Y el domingo, nuestra hermana Cordy, que no sé si estará por ahí. Ah, sí, ahí está. Cordy, ¿nos puedes ayudar a recoger esta ofrenda en esta noche? No importa que sea grande o pequeña, eso es lo de menos.